Vamos con la segunda parte del vídeo sobre el pensamiento, sobre la teoría, sobre las ideas de Laclau. Claro, esto reducirlo a 10 minutos es prácticamente imposible, entonces tuve que escoger, y lo que voy a hacer va a ser hacer este vídeo a partir de una sola frase de Laclau, de una frase que él escribe en un libro de 1996, Emancipations, y la frase es la siguiente. Él dice: el reino de la filosofía llega a su fin, comienza el reino de la política. Que esa lo dice además en una discusión con Rorty, con el neopragmatista americano. Entonces lo voy a dividir en dos partes. La primera sobre la primera parte de la frase, valga la redundancia, el reino de la filosofía llega a su fin, y después la segunda parte de la frase, comienza el reino de la política. En realidad, lo que plantea Laclau es una reflexión sobre la historia de la filosofía, ¿no? Nosotros cuando a pesar de que, bueno, su formación es como historiador realmente, como dijimos en el vídeo anterior, pero él realmente discute la mayor parte del tiempo en términos filosóficos. Y nosotros la historia de la filosofía tradicionalmente la estudiamos como dividida en tres etapas, ¿no? Primero los filósofos griegos antiguos, después la etapa medieval, la etapa de los teólogos, y por último la etapa de la modernidad o de la ilustración, si queremos. Entonces, Laclau se sitúa a sí mismo, y creo que podemos situar también a otra serie de autores, en algo que podríamos llamar como una etapa o un terreno postmetafísico, que viene después de esas tres etapas anteriores de la historia de la filosofía, pero que es radicalmente diferente y que supone, en cierto sentido, un corte en esa historia de la filosofía. Y como digo, dentro de este terreno postmetafísico podríamos ubicar a otros autores. Algunos de ellos han aparecido en esta serie, como en el vídeo que hizo Marco, el caso de Rorty con su enfoque antifundacionalista, o en el caso de Bátimo con su pensamiento hermenéutico, pensamiento débil. Yo diría que también se puede incluir en este terreno al segundo Wittgenstein, aunque tampoco me quiero meter aquí en un charco, porque sé que Alex ha leído más y conoce más a Wittgenstein que yo, y otros autores que son otros autores como Derrida y su teoría de la deconstrucción, que es muy importante para la perspectiva del propio Laclau. Creo que es más importante de lo que se suele reconocer. Es muy... Claro, es difícil resumir la crítica que hacen a esa historia de la filosofía, que se entiende como una historia de la metafísica, en cierto sentido, pero en términos generales la idea sería que los autores, los filósofos, tradicionalmente pues desarrollan unos sistemas filosóficos en los que se postulan unas entidades, de tipo esencial, ya sean trascendentes como Dios en el caso de los teólogos medievales, o inmanentes como en otros periodos. Entonces, aquí, utilizando una expresión de Rorty también, ¿no?, que él critica, que dice que hay que abandonar tanto a Dios, con la frase esa de Dios ha muerto, pero no solo Dios, sino también los herederos inmanentes de Dios, como ser el espíritu absoluto o entidades como la razón, la naturaleza, la historia con mayúscula, ¿no?, entendidas en términos esencialistas. Entonces, lo que dice Laclau es que esta etapa metafísica lo que hace de alguna forma no es sustituir los sistemas de las etapas anteriores por un nuevo sistema en términos positivos, sino lo que hace es, lo único que puede hacer realmente es deconstruir todo lo anterior, que no destruirlo, deconstruirlo. Y entonces él dice que la filosofía, en algún sentido, en esta última etapa, crea las condiciones de su propia imposibilidad, se deconstruye a sí misma como disciplina. Y esto yo creo que se ve muy bien con una metáfora que utiliza Rorty, que es la metáfora de la escalera, ¿no?, que él dice que de alguna forma esa deconstrucción, ese pensamiento postmetafísico, lo que hace es hacer una crítica de todo lo anterior. Es como un instrumento, como una escalera que tú la utilizas para subir a algún sitio, que es para llegar a realizar esa deconstrucción, pero una vez realizada no te permite hacer nada más, no te ofrece nada más, entonces la desechas, la escalera, te deshaces de ella. Y para finalizar esta primera parte, quería leer una cita de Laclau que creo que recoge un poco lo que he explicado. Y dice:
ya no nos consideramos a nosotros mismos como las sucesivas encarnaciones del espíritu absoluto, sino como pobres hombres y mujeres que piensan y actúan en un presente que es siempre pasajero y limitado. Pero esta misma limitación es la condición de nuestra fuerza. Podemos ser nosotros mismos y reconocernos a nosotros mismos como los constructores del mundo solo en la medida en que los dioses hayan muerto. Y también explicándolo en los términos que utiliza Rorty, por primera vez en esta etapa postmetafísica somos conscientes o asumimos, al menos en la teoría, pues la condición contingente, ¿no? La contingencia de nuestras propias ideas, la contingencia del lenguaje, del individuo, del yo y la contingencia de la comunidad. Entonces aquí pasaríamos a la segunda parte de la frase, ¿no? Que dice, después del reino de la filosofía llega a su fin, que es lo que he explicado hasta ahora, dice, comienza el reino de la política. Y claro, de hecho, a Laclau se lo reconoce, ¿no?, públicamente como un teórico político, fundamentalmente. Y de hecho, él mismo a veces dice, yo intervengo como teórico político, no como filósofo. Y hay una serie de significantes que están asociados a él, como que son, y además en España específicamente en los últimos años han estado más presentes seguramente que en otros sitios en el debate público, esos significantes como hegemonía, populismo, democracia radical. Que, por cierto, si Alex lo ve bien y da permiso, creo que podemos dejar un link en la descripción del vídeo a un artículo que escribí hace poco precisamente hablando sobre estos tres términos, hegemonía, populismo y democracia radical, intentando explicarlos de forma sencilla. Pero yo me quería centrar más en esta segunda parte del vídeo, en lo que mencioné en el otro vídeo sobre la teoría del discurso, ¿no? La escuela de Essex que fundó Laclau de teoría del discurso, ¿qué significa esto? ¿Cómo lo entiende él? La ontología política de Laclau, la forma en la que él entiende ese reino de la política es en términos discursivos, ¿no? Es una ontología política discursiva. Y hay muchos malentendidos sobre el término discursivo, ¿no? Yo creo que hay que dejar claro que un discurso no se reduce a una intervención, evidentemente, de un político en la tribuna del Parlamento, pero un discurso no se reduce tampoco a lo lingüístico, al lenguaje, ¿no? Un discurso es algo más amplio, es como sinónimo de un orden simbólico, de lo social entendido como un orden simbólico que incluye elementos tanto lingüísticos como no lingüísticos. Y sobre todo, Laclau desarrolla esta concepción en contraposición con esa idea marxista tradicional de la dicotomía entre base y superestructura, ¿no? Como que de alguna forma en la sociedad existe una base material que se corresponde con la economía que determina una superestructura ideológica o cultural. Lo que quiere hacer Laclau es romper con esa dicotomía y entender lo social en términos discursivos o simbólicos. Hay una frase de uno de los discípulos españoles de Laclau que resume muy bien esto, creo, y que dice, no hay ningún sistema de relaciones que no descanse sobre ficciones compartidas y actos comunicativos. Entonces, claro, lo social serían esas ficciones compartidas, ¿no? Y son unas ficciones compartidas que habitualmente están sedimentadas. O sea, aunque sean contingentes, pues su sentido está sedimentado o naturalizado a raíz de practicarlas, de repetirse una y otra vez. Pero esto no quiere decir que vayan a que esta sedimentación sea irreversible de alguna manera, sino que en el fondo siempre tienen una naturaleza política, un origen político que puede ser reactivado. Y en el momento en el que se reactiva este origen político es cuando se abre el terreno para las transformaciones de las prácticas sociales. Y estas transformaciones siempre es una disputa conflictiva, este momento de lo político, y esto creo que es muy importante también dejarlo claro, que en la obra de Laclau juega un papel fundamental el conflicto, el antagonismo, pero no porque tenga ninguna filia de tipo guerrera ni nada parecido, sino que él explica que el conflicto en última instancia es una consecuencia de la libertad, ¿no? De cuando el terreno de lo social está abierto, los significados están en disputa entre diferentes alternativas y no hay ningún criterio suprahumano que determine cuál de ellas tiene que imponerse, pues hay una disputa y hay un conflicto, como digo, como consecuencia de la libertad. Y esto en última instancia es lo que él entiende por hegemonía, ¿no? Política hegemónica, la lógica de la hegemonía, que en última instancia es la lógica de la política, en la que hay diferentes ideas, diferentes grupos sociales, diferentes valores, diferentes identidades que están en pugna para dotar de sentido a las prácticas sociales, para decidir cómo se organiza, cómo se configura la comunidad,
y por lo tanto no se puede entender la política en términos que no sean esos términos hegemónicos, según Laclau. Y ya para finalizar también me gustaría leer una cita de Laclau. Claro que, bueno, leída ahora en situación de pandemia, pues igual puede sonar un poco frívola la primera parte, está escrita en el siglo XX, pero creo que realmente mantiene su sentido. Y dice, estamos viviendo uno de los momentos más estimulantes del siglo XX. Un momento en el cual nuevas generaciones, sin los prejuicios del pasado, sin teorías que se presentan a sí mismas como la verdad absoluta de la historia, están construyendo nuevos discursos emancipatorios, más humanos, diversificados y democráticos. Las ambiciones escatológicas y epistemológicas son más modestas, pero las aspiraciones de liberación más amplias y más profundas. Y yo creo que podríamos dejarlo aquí con esta frase de Laclau. Si hay conflictos, porque hay libertad. Sin libertad nadie se pelea, ¿no? Todo el mundo acata. Pues perfecto. Si te parece, lo dejamos aquí y muchísimas gracias. Y bueno, pues fins la propera. Adéu. Gràcies a tu, Àlex. Una abraçada.